Muy buenas tardes, una vez más a un webcast de Casa Asia y la Autónoma de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona y su máster oficial en Estudios Globales de Asia Oriental. Hoy vamos a hablar sobre China y Latinoamérica. Se suele hablar mucho de China en África, pero yo creo que también no debemos dejar de lado la presencia china en América Latina, así que yo creo que hoy contamos con un periodista, Daniel Méndez, que ha vivido largos años allí. Luego se encargará el profesor Joaquín Beltrán de presentarlo más en profundidad. Y como somos muchos para explicar el ciclo de conferencias que estamos haciendo con la Universidad Autónoma de Barcelona y con el máster oficial, pues voy a dar la palabra a David Sauri, al profesor David Sauri, que va a explicar el ciclo y luego pues dará la palabra a Blay para que continúe con estas presentaciones. Así que, David, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, Rafael. Bienvenidos a este tercer evento del ciclo de conferencias que estamos organizando vinculadas al, como ha dicho Rafa, al máster en Estudios Globales de Asia Oriental. Estamos llegando al ecuador del ciclo. Esta es la tercera conferencia y un total de 6. Hemos tenido conferencias sobre cambio climático, energía en Asia. Tuvimos también una conferencia sobre el K-pop de Corea. Hoy, como ha comentado Rafa, toca una conferencia sobre el papel de China en América Latina y tenemos programadas 3 conferencias más. El próximo 27 de mayo, una cultural sobre cine japonés, sobre Kurosawa. El 10 de junio, otra de tipo ambiental, sobre conflictos ambientales en Asia Oriental. Y una última sobre gobernanza global el mes de julio, ¿no? Estamos muy satisfechos de momento cómo está yendo el ciclo, con una participación bastante importante y con debates bastante intensos y muy enriquecedores, ¿no? De agradecer a Casa Asia la colaboración en la organización del ciclo, también a la Facultad de Traducción e Interpretación y al Departamento de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona, y también al grupo de investigación Gregal, que han todos colaborado en este ciclo de conferencias. Y ahora, sin más, le pasaré la palabra al profesor Blay Warney, que comentará un poco el máster en Estudios Globales de Asia Oriental. Blay, cuando quieras. Muchas gracias, David. Muchas gracias. Bien, es un placer estar nuevamente aquí en ya nuestra segunda casa, en Casa Asia. Gracias a todos por vuestra asistencia. Permitirme ahora que comparta pantalla unos segundos para poder presentaros el máster en Estudios Globales de Asia Oriental, nuestro máster oficial. De hecho, como sabéis, como decía el profesor Sauri, coordinador del máster en Estudios Globales de Asia Oriental, este ciclo de conferencias lo realizamos a través de ir desgranando los contenidos de nuestro máster, un máster que hemos empezado en este curso académico y que el año que viene volvemos a lanzar. De hecho, ya está abierta la preinscripción. ¿Por qué? Porque, como hoy trataremos, Asia Oriental es, de hecho, una de las zonas más dinámicas del planeta, tanto por las corrientes económicas, por el volumen de su producción, por los flujos financieros que de hecho disemina en todo el mundo, tanto como las influencias culturales o los desplazamientos humanos que de hecho atraviesan todo el planeta. La Universidad Autónoma de Barcelona lleva más de 30 años estudiando estas dinámicas. De hecho, empezamos en la década de los 80 con la enseñanza de las lenguas, con el chino, con el japonés, más tarde con el coreano. En la década de los 90 y de los 2000 empezamos a desarrollar la investigación y a mediados de los 2000 cristalizó todo ello en el grado de Estudios de Asia Oriental, y hoy tenemos con nosotros al profesor Joaquín Beltrán, que de hecho fue uno de sus artífices y promotores. ¿Todo esto dónde nos lleva? Pues nos lleva a un itinerario en el que en los últimos 10 años hemos estado consolidando nuestra arquitectura de estudios, y esto nos permite en la actualidad lanzar este máster oficial en Estudios Globales de Asia Oriental. Un máster que aúna el enfoque tradicional de los estudios de área, es decir, el conocimiento intensivo de una región del planeta como es Asia Oriental, con el enfoque más novedoso y realmente potente de los estudios globales. ¿Por qué?
Pues porque es imposible entender la actualidad y hoy tenemos un ejemplo de ello en la conferencia de Daniel, la actualidad de Asia Oriental. Es imposible entenderla sin entender su impacto económico, social, cultural, político en el mundo. De eso trata nuestro máster en estudios globales de Asia Oriental. Trata de China, Japón, Corea, y trata de un Asia Oriental que se ha desbordado, que traspasa sus límites regionales y se convierte en un polo de influencias globales en torno al cual gravitan las corrientes que caracterizan el mundo contemporáneo. Bien, os invito a todos y a todas a visitar nuestra página web. Como veréis, es un máster de un año, un máster que es 50% en inglés, 50% en castellano. No se requiere ningún conocimiento de lenguas de Asia Oriental para cursar este máster, y tenemos especialistas en nuestro programa de estudios, especialistas invitados que expresamente trabajan en nuestro máster como docentes. Os invito a visitar nuestra página web, como digo, a ver nuestro programa de estudios, los módulos que trabajamos, desde los productos culturales, los discursos representacionales, las identidades transnacionales, todo lo que tiene que ver con las industrias culturales y su impacto en el mundo, el K-pop, el J-pop, el manga, el anime, el cine, la literatura, el boom de la literatura china, la literatura japonesa, la literatura coreana y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con la geopolítica, la economía y el medio ambiente. Bien, simplemente recordaros que, como decía al principio de esta breve intervención, la preinscripción en el máster está abierta y estaremos muy contentos de contar con vosotros, de informaros, tanto David como yo, si tenéis cualquier consulta sobre nuestro programa de estudios o sobre cómo aplicar al mismo, y estaremos muy contentos de poder contar con vosotros el año que viene en nuestra clase para seguir construyendo juntos el conocimiento sobre Asia Oriental, que es lo que estamos haciendo en este ciclo de conferencias, desgranando los contenidos de nuestro máster y contribuyendo así a construir entre todos el conocimiento de Asia Oriental. Bien, muchas gracias. Te devuelvo la palabra, David. Dejo de compartir pantalla y vamos a lo que hoy nos congrega, que es la entrevista, la conferencia con David. Muy rápidamente, el acto presentará al ponente, el profesor Joaquín Beltrán. Como ha dicho Blay, es una de las personas fundamentales en el máster y en estos estudios de Asia Oriental en la Autónoma. Él es director del Departamento de Traducción e Interpretación, y luego también le hemos pedido que, aparte de presentar al ponente, lleve también la sesión de preguntas, que se hará a través del chat. O sea, si tenéis preguntas, por favor, utilizar el chat, y tendremos, supongo, tiempo para ello. Sin más dilación, Joaquín, cuando quieras. Muchas gracias, David, y gracias también a Blay Warné por organizar este ciclo de conferencias, y a Casa Asia por acogerlo, y por la invitación para presentar al ponente que vamos a tener hoy. Daniel Méndez Morán estudió periodismo, es licenciado en periodismo y en estudios de Asia Oriental por la Universidad Autónoma de Madrid. Yo le conocí, y vamos a hablar un poco a partir de un blog que marcó un antes y un después, que se llama Chai China. Él estuvo en China durante 7 años, fue con una beca ICO a la Universidad de Beijing, a Peitá. Estuvo 2 años allí en Peitá y puso en pie, de hecho, como resultado de su estancia en Peitá y de su prolongada después estancia en China, publicó un libro en el año 2012 que se titula Universitario en China. Así son los futuros líderes jóvenes nacidos en los 80, que os recomiendo. Es una visión desde dentro de la universidad, cómo llegan los jóvenes, quiénes son, cuáles son sus expectativas, cómo funciona el sistema universitario chino. Está enmarcado en esa época, pero básicamente continúa siendo válido. Os lo recomiendo. Ese mismo año publicó también un Interasia Papers dedicado a Internet en China, cambios en el panorama informativo del país. Es del año 2012. Ahí fue cuando entablé un contacto directo, ¿no? Por primera vez, aunque yo ya era seguidor, como os digo, de su blog Chai China.
Después de 7 años en China, bueno, siendo también colaborando como periodista con distintos medios de comunicación como El Confidencial, Radio Francia Internacional, El Tiempo, Es Global, entre otros, además de este trabajo de freelance que lo que le hizo fue... Él comenta alguna vez, ¿no?, que Beijing no era lo mejor era irte por provincias, ¿no?, irte por conocer China, ¿no?, conocer China desde dentro, no solo quedarte en la capital, sino moverte. Él se movió mucho y nos dejó buena cuenta de ello en su blog, insisto, que marcó un antes y un después, que se llamaba, el subtítulo que tenía era Noticias de verdad sobre China. ¿Qué es lo peculiar de este blog? Lo peculiar era que proporciona algo que yo echo de menos en el mundo hispanohablante, que son aquello que no recogen los medios de comunicación mayoritarios, como yo que sé, el The New York Times o The Economist. No, él a veces también, pero lo que hacía, y es lo que valoro especialmente, es recoger lo que dicen los medios de comunicación chinos, sondear la calle, qué pasaba en Internet y contárnoslo. Traducir textos chinos, de noticias chinas, y eso no es habitual, eso de verdad que se echa de menos. Todavía queda alguna experiencia en inglés, pero muy poco. Pero en cualquier caso, cuando se va de China, va a América Latina en el año 2014, pasa un año por América Latina, de México a Chile, Argentina, recorre toda América Latina, haciendo un trabajo de reportaje intenso, entrevistando a muchas personas de todo tipo, entre ellos, y creo que es importante comentarlo, a chinos latinoamericanos, personas de origen chino que viven en Latinoamérica o recientes emigrantes, pero no solo, funcionarios, expertos, periodistas, personas normales y corrientes, empresarios, etcétera, etcétera. Tiene una gran cantidad de testimonios que plasmó en un libro que se titula 136, el plan de China en América Latina. Es un libro publicado en el año 2019 y está accesible, si lo buscáis enseguida lo podréis encontrar. Es importante este trabajo que él hace, insisto, por la profundidad del mismo. El periodismo suele ser rápido, suele ser una noticia de hoy para mañana, buscando titulares espectaculares. Bueno, él se lo toma con calma, dedica todo un año, recoge mucha información y la plasma en un libro de 400 páginas, para que os hagáis una idea. O sea que os lo recomiendo encarecidamente. De hecho, hoy, y ya le doy paso a Daniel Méndez, nos va a hablar precisamente de este tema, ¿no?, de un tema importante que es la presencia china en América Latina, los vínculos de América Latina con China. América Latina, bueno, ya nos lo comentará él, ¿no?, es muy diversa, ¿no? Es complicado unificarla, ¿no? Y él es capaz de reflejar esta complejidad a partir de 5 países, pero incluyendo información del resto, de algún modo, aunque se fija especialmente en cinco países, ¿no? Y ya acabo, México, Brasil, Perú, Argentina y Chile. Un placer poder presentarte, Daniel, y cuando quieras te dejo la palabra y a ver si vuelves con Chai China, que lo echo de menos. Muchísimas gracias, la verdad. Muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias. La verdad es que es un placer para mí estar en esta sala y estar en tan buena compañía con gente que sabe tantísimo sobre Asia y sobre China. Así que muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar aquí. La verdad es que como ya vamos mucho de introducción y la verdad es que Joaquín Beltrán ha hecho una presentación tan completa y detallada sobre mí, no me voy a extender mucho más. Sencillamente un poquito profundizar en esa visión que comentaba Joaquín y que la verdad es que me siento bastante identificado. Yo soy una persona que me gusta mucho el mundo académico, que he coqueteado hasta cierto punto con el mundo académico dando charlas y conferencias, y esa parte me parece que es muy importante, ¿no? Entonces yo siempre intento dar esa visión global. Muchas veces los periodistas vamos
a un sitio, vamos a un lugar, vemos algo y nos pensamos que esa única muestra es representativa del todo, y por eso es importante tener esa visión desde fuera. Pero también me gusta mucho, como decía Joaquín, la visión de calle, ¿no? La visión un poquito más a pie de calle. Y bueno, quería un poquito mostrar esa duplicidad un poco, que es también de lo que voy a intentar hablar en la charla, que es por un lado la versión más oficial y por otro la visión más a pie de calle. Este soy yo, mucho más joven, hace bastantes años ya en China. ¿De qué vamos a hablar hoy o de qué me gustaría hablar antes de pasar a las preguntas? Primero voy a hacer una muy breve presentación de China como nueva superpotencia, un poco por ponerlo en contexto. ¿Qué tipo de potencia es China? ¿Por qué podemos hablar si China es una nueva potencia, sí o no? Luego vamos a hablar ya de China en América Latina. Me voy a centrar sobre todo en la parte más económica, porque como vais a ver, los vínculos entre China y América Latina son sobre todo económicos. Vamos a hablar de 3 temas principales, como son comercio, inversiones y préstamos. Después pasaré a hacer una breve presentación de lo que es la política exterior de China en América Latina, que está directamente vinculado también a su proyección económica. Finalmente haré una especie de resumen o de repaso de cuáles son los temas que me parece que son más importantes en esta estrategia de China en América Latina, que espero, al menos a mí, la verdad es que me resultó también muy interesante durante mi investigación, que son temas realmente que son globales, ¿no? Que afectan a América Latina de una forma particular, pero que realmente son temas globales, ¿no? Antes de empezar con América Latina, sí quería hacer un muy breve repaso de ¿es China una potencia, ¿no? ¿Por qué podemos decir que China es una potencia, ¿no? Algunas de estas cosas son muy obvias y probablemente son conocidas por todos. China es un país, el país más poblado del mundo, con una población similar a India. En torno al 18% de la población mundial corresponde a China. China es un país que tiene derecho de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, lo cual le da una proyección, digamos, en las relaciones internacionales muy importante. China es una potencia nuclear. Ahora entramos un poquito en lo que es más reciente, ¿no? Pero China es la segunda mayor economía a nivel mundial, solo por detrás de Estados Unidos. Para haceros un poquito una idea o ponerlo en perspectiva, el Producto Interior Bruto de China es 4 veces el de Alemania y es 10 veces el de España o el de México, por poner un poquito en perspectiva por qué consideramos a China una gran potencia. El Banco Central de China es el que cuenta con las mayores reservas de divisas del mundo. China es el mayor exportador del mundo y mucho más que probablemente habréis escuchado en medios de comunicación, ¿no? China tiene un programa espacial, uno de los más ambiciosos, inversiones en investigación y desarrollo, inteligencia artificial, energías renovables, potencia militar. Podemos decir que China es ya una de las grandes potencias. Quería mostrar muy rápidamente, sobre todo en términos económicos, cómo ha pasado esto. Como veis, la evolución económica de China, esto muestra el Producto Interior Bruto de China y su porcentaje del Producto Interior Bruto a nivel mundial. Como veis, del año 1978, el Producto Interior Bruto de China, la economía china, suponía un 1,75%. En el año 2017 estaba ya en el 15%. Todo esto teniendo en cuenta que este periodo, estas últimas casi 4 décadas, muchos países también han crecido muchísimo económicamente, ¿no? Y antes de pasar ya a América Latina, quería introducir aquí un concepto que es el concepto de transformación o de qué otro tipo de qué superpotencia quiere ser China o hacia dónde está avanzando, ¿no? Hablamos de estos términos que normalmente son brutos, que son de economía, de grandes números. China es muy grande, pero China también está ahora mismo inmerso a nivel interno, y eso obviamente va a marcar cuál es su proyección exterior y cuáles son sus prioridades en el extranjero y en América Latina. China está ahora mismo inmerso en una transformación que es brutal, que consiste básicamente en intentar pasar de ser un país de ingresos medios bajos a ser un país de ingresos medios altos. Esto a veces se suele hablar de la trampa de los ingresos medios, que viene a decir que es relativamente fácil generar unas palancas de desarrollo para ser un país de ingresos medios a través de grandes inversiones, de infraestructuras, de manufacturas baratas, pero el siguiente paso, es ese paso de convertirse en un país desarrollado con una economía más sofisticada, es bastante más complejo de llevar a cabo, ¿no? Y de hecho América Latina tiene muchos ejemplos de lo que se suele llamar la trampa de los ingresos medios, ¿no? Entonces quería introducir un poco este concepto y esa transformación que se está dando en muchísimos ámbitos en China, ¿no? Una transformación que consiste en pasar
de una economía basada en la industria a una economía basada en los servicios. Una transformación que tiene que ver con dejar de depender o depender en menor medida del consumo exterior y fomentar muchísimo más el consumo interno, una especie de made in China, pero para los propios chinos. Una transformación que tiene que ver también con que China ha sido durante las últimas décadas fundamentalmente receptor de inversiones extranjeras, pero que cada vez más China va a ser inversor en el extranjero. Una transformación que tiene que ver con pasar de producir o de tener industrias de escaso valor añadido, digamos zapatos, textiles, incluso teléfonos móviles, a exportaciones cada vez más sofisticadas y con mayor valor añadido. Una transformación que también es de lo rural a lo urbano y una visión que va en muchas inversiones en tecnología, en ciencia y en innovación. Quería hacer esta presentación porque luego es importante por ver cuál es la proyección de China en el extranjero, ¿no? Metiéndonos ya en harina, hablando de China y en América Latina, una puntualización que de hecho ha hecho Joaquín Beltrán, que se ve en mi libro y que yo también quería incorporarla, y es que América Latina realmente no existe, ¿no? No existe obviamente como una realidad histórica y cultural con un determinado legado y una serie de cosas lingüísticas y culturales en común, pero América Latina es profundamente diverso, ¿no? Yo comencé con la idea de escribir un libro sobre China y América Latina y poco a poco me fui dando cuenta de que había que ir mucho más caso a caso y de que había que hilar mucho más fino, ¿no? Por daros algunos ejemplos, ¿no? Argentina es un país, por ejemplo, que tiene más de 3 veces la renta per cápita que tiene Bolivia. Brasil es un país cuyo Producto Interior Bruto es 16 veces el de Ecuador. Cuba es un régimen comunista fundamentalmente cerrado al comercio y a las inversiones, mientras que Chile es uno de los mayores adalides del liberalismo. Entonces estamos hablando de realidades que, si bien en el plano cultural o histórico pueden ser muy, muy parecidas, o en el geográfico, en el plano económico, institucional, en cómo gestionan una economía o un país, son muy, 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 muy distintos. El framework que yo utilizo, que es un poco una excusa en realidad, que podría ser como cualquier otra, para hablar de China y América Latina, es este 136 o 1 más 3 más 6, que fueron unos números o un programa que puso en marcha el gobierno chino como parte de su cooperación con China y con América Latina, ¿no? El número 1 se refiere, digamos, a este plan genérico, ¿no? A este programa. Es un programa que se presenta junto a los países latinoamericanos y que muestra un poco esta idea de China de tener un plan, ¿no? De tener una estrategia hacia una región en concreto y poner en marcha una serie de políticas públicas y poner en marcha una serie de palancas para lograr esos objetivos. El número 3 es a lo que se refiere este plan como los motores, ¿no? ¿Cuáles son las 3 prioridades o los 3 grandes motores sobre los que China va a hacer énfasis en América Latina? Estos 3 motores son todos de ámbito económico, como es el comercio, las inversiones y la cooperación financiera. Esto va a ser un poquito el grueso de la charla de lo que vamos a hablar hoy. Y luego están los 6 sectores, ¿no? Son 6 sectores que China identifica de gran prioridad para América Latina y que van a ir surgiendo a lo largo de esta conversación. Entre ellos están energía y recursos naturales, construcción de infraestructuras, agricultura, manufacturas, innovación científica y tecnológica y tecnologías de la información. Vamos a ir ya con el primer tema, que es el comercio. Voy a dar un montón de cifras o de datos por poner en perspectiva cómo es el comercio de China con América Latina, pero también por tener esa visión a pie de calle. El comercio es una palanca que significa normalmente atraer inversiones a tu región, significa tener un tejido industrial, significa generar puestos de trabajo, significa poder exportar, significa ser competitivo a nivel internacional. Tiene una serie de ventajas que obviamente benefician normalmente a los países que más comercian, ¿no? Quería hacer esta puntualización antes de ver todas las cifras y todos los números. Como sabéis, China es la gran potencia, una de las grandes potencias comerciales en el mundo. Su punto, digamos, de inflexión, el momento en el que China comienza a despegar, es en el año 2001, cuando entra de forma oficial en la Organización Mundial del Comercio.
A día de hoy podemos decir que China es ya uno de los grandes socios de América Latina en su conjunto y también a nivel individual. Podemos hablar ya de que China es el segundo socio comercial de América Latina, solo por detrás de Estados Unidos, pero ya por delante del conjunto de la Unión Europea. Hay algunos países en los que China es especialmente importante y que es ya el primer socio comercial, como son los países de Brasil, Perú, Chile o Uruguay, y tiene una presencia bastante sólida de forma individual, no a través de acuerdos globales, pero en los principales bloques comerciales que existen en la región, ¿no? Ya sea con el NAFTA, que incluye Canadá, Estados Unidos o México, la Alianza del Pacífico, donde están incluidos Chile, Colombia, México y Perú, precisamente con una proyección hacia Asia muy importante, o ya sea con el Mercosur, ¿no? Donde estarían englobados Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia, ¿no? China está de forma, en términos prácticos, muy integrado en todos estos mercados, tanto como importador como exportador. No solo eso, sino que también en los últimos años ha comenzado a firmar tratados de libre comercio, ¿no? Cada vez más, como sabéis, los tratados de libre comercio básicamente suponen todavía un bajón mayor de aranceles entre dos países, más allá de lo que se estipula en la Organización Mundial del Comercio, y los que ha firmado hasta ahora son con Chile, Perú y Costa Rica. Un punto importante aquí a mencionar también es que para China, América Latina es un lugar en el que le permite también diversificar una parte importante tanto de sus importaciones como de sus exportaciones, ¿no? Sobre todo a partir del año 2008, donde hubo un gran descenso del consumo en regiones como Estados Unidos y Europa. China se ha volcado mucho en intentar llegar a otros mercados, América Latina es uno de ellos, y también desde el punto de vista de la importación, ¿no? Como vamos a ver ahora, China importa sobre todo materias primas o productos primarios de América Latina. Para China supone también depender menos de otros productores o de otros exportadores que puedan estar en Asia o en Oriente Medio, ¿no? También es una región que le permite diversificar su comercio. Aquí tenéis también un gráfico, por dar un poquito de contexto de cómo ha explotado de forma brutal este comercio en los últimos 20 años. La línea de azul de arriba es el comercio total, la línea roja con puntitos son las importaciones, la línea amarilla son las exportaciones. Como veis, una tendencia muy al alza. ¿Qué tipo de comercio es el que se da entre China y América Latina? Este gráfico es a veces un poquillo complicado de entender así de primeras, pero básicamente lo que nos muestra en la parte izquierda, en las dos columnas de exportaciones, son las exportaciones que hace América Latina hacia China y hacia el resto del mundo, ¿no? Y como veis, vais a ver que hay un sesgo muy claro hacia los productos primarios, ¿no? En comparación con el resto del mundo, América Latina hacia China exporta muchísimos más productos primarios y lo contrario sucede a la inversa, ¿no? Lo contrario sucede con las importaciones de China. ¿Qué compra China de América Latina? Normalmente materias primas y productos primarios. ¿Qué vende China en América Latina? Normalmente productos manufacturados, cada vez de mayor valor añadido. Esta es una lista de cuáles son los productos que exporta América Latina a China, que como veis está muy concentrada en unos poquitos. Si tomamos la soja, sobre todo de Brasil y Argentina, el cobre, sobre todo de Perú y de Chile, el hierro y el petróleo suponen en torno al 70% de los productos que América Latina exporta a China. Estos números son del año 2016, pero son prácticamente los mismos en la actualidad. Ahora hablaremos un poco de lo que significa eso con un caso concreto. Una clasificación que se ha hecho tradicionalmente en las relaciones entre China y América Latina es marcando un poco las diferencias productivas o de modelo económico entre lo que es Centroamérica y México, digamos Centroamérica y Norteamérica dentro de América Latina, y Sudamérica, ¿no? Centroamérica y México han sido tradicionalmente y siguen siendo países con una industria manufacturera importante. Ahí está el caso conocido de las maquilas de México. Y en esta región del mundo normalmente la influencia de China se ha visto como una especie de
desplazamiento de los productores locales, ¿no? Digamos que en términos muy sencillos se ha visto, digamos que en México y Centroamérica han salido perjudicados del ascenso de China, ya que China les ha desplazado en muchos de estos rubros relacionados con las manufacturas, mientras que Sudamérica se ha visto tradicionalmente como una región que se ha visto más beneficiada, sobre todo de esa demanda muy importante de materias primas, ¿no? Cuando tú eres un país que te dedicas a producir manufacturas y llega un competidor a la baja que te quita tu puesto, esto tiende a perjudicarte. Cuando tú eres un país que tiene una estrategia de exportar materias primas y tienes al otro lado un comprador que básicamente te lo compra todo y que incluso hace que el precio de todas las materias primas suban, eso te va a beneficiar, ¿no? Eso se ve también un poco en este gráfico en lo que son los saldos comerciales, qué países tienen superávit comercial con China y cuáles no, qué países venden más a China de lo que compran. Como veis, algunos de los que tienen superávit son precisamente por esas exportaciones de materias primas, como pueden ser Brasil, Venezuela o Chile, y los que tienen, digamos, déficit comerciales son fundamentalmente de Centroamérica y con México de una forma muy destacada. Uno de los casos concretos, un poquito también por llevarlo más a tierra y poner casos concretos, es el caso de México, ¿no? Que es uno de los casos también más estudiados, precisamente por eso, ¿no? Precisamente porque México es uno de los países de América Latina que tiene una industria más desarrollada, sobre todo, no solo, pero sobre todo en la zona norte de México, en esos 3.000 kilómetros de frontera que tiene con Estados Unidos. México en su momento, y de forma adelantada a lo que hizo China varias décadas después, ha creado un contexto institucional y unos incentivos que básicamente lo que han generado es que muchas industrias, sobre todo de Estados Unidos, pasen la frontera, se sitúen al otro lado en México, se aprovechen de unos costes de mano de obra más baratos y se dediquen a exportar al mercado estadounidense, ¿no? ¿Qué pasa cuando China monta algo parecido, pero mucho más grande y, digamos, por decirlo así, mucho más barato o mucho más competitivo en el medio largo plazo? Es una competencia que ha habido en estos últimos años en distintos sectores, ¿no? Una competencia en el propio mercado mexicano, una competencia para vender a los propios mexicanos todo tipo de productos, una competencia muy importante también por el mercado estadounidense, por simplificarlo un poco, quién le vende los ordenadores a Estados Unidos, quién le vende la ropa a Estados Unidos. Una competencia también muy importante en las cadenas globales de insumos, es decir, cuando tú tienes una fábrica en México, tú vas a exportar un producto, normalmente vas a necesitar importar. ¿De dónde lo importas, ¿no? Lo compras en el propio país, en México, o lo importas de China. Y también una competencia, aunque en menor medida, que tiene que ver a la hora de atraer inversiones extranjeras, ¿no? Cuando tú eres una empresa y quieres invertir para dedicarte a la exportación, ¿dónde inviertes, ¿no? ¿Inviertes en México o inviertes en China, ¿no? Esto ha generado una gran polémica en México, que vamos a ver ahora con un caso concreto. Estos son algunos gráficos que muestran las exportaciones a Estados Unidos, primero de México y luego de China. Como veis, México exportaba más a Estados Unidos hasta el año 2002-2003 y eso cambia de forma radical en esa época. Un déficit comercial que tiene México muy grande con China, es sin duda alguna el más grande de toda América Latina. Y también, bueno, por dar una muestra de la dimensión y de cómo han cambiado los dos países, las dos regiones, una gráfica que muestra las diferencias a la hora de captar inversión extranjera entre los dos países. Esto, como os decía, ha generado mucha polémica en México a nivel institucional, a nivel de calle, a nivel político, y uno de los ejemplos más notorios es el caso del Dragon Mart Cancún. El Dragon Mart Cancún era un centro de exposiciones de productos chinos que se intentó organizar en la zona de Cancún, que es una zona estratégica desde el punto de vista sobre todo de las conexiones aéreas, lo cual nos podía permitir que muchos compradores, tanto de Centroamérica como de propio México, fueran allí a ver estos productos. Y esta idea generó un enorme rechazo en la población, ¿no? Hubo manifestaciones, hay un gran orgullo en México, ¿no? por el hecho en México, incluso muchas campañas de promoción. Generó tanto rechazo que finalmente este proyecto no se consiguió, no se llevó a cabo, ¿no? Y fue cancelado.
Es una historia sobre la que se han escrito ríos de tinta en México. Yo os la presento aquí de forma muy resumida. Y quería introducir un par de comentarios de dos personas, una del lado mexicano y otra del lado chino, que creo que resumen muy bien las perspectivas que tienen los dos países, ¿no? Por un lado, obviamente, desde el punto de vista mexicano, se ve un poco a China como esa especie de país que está desindustrializando México, ¿no? Que está primarizando su economía y que está, digamos, convirtiéndose en un freno al propio desarrollo del país. Ahí tenéis las palabras de Jorge Guajardo, que fue uno de los embajadores de México en China. Y luego las palabras de China, ¿no? Que es un poco todo lo contrario, ¿no? Que se quejan de que México no tiene competitividad, de que no se enfrentan, a una nueva industria, a unos nuevos países, que no solo es China, sino que también pueden ser otros asiáticos que son más competitivos, y que se quejan de que lo único que México ha hecho ha sido poner aranceles y poner trabas al comercio con China. El siguiente motor del que quería hablar es el de las inversiones. Como sabéis, China es ya el segundo mayor inversor en el extranjero. Esto es algo que parece muy obvio a día de hoy, pero que hace 10, 15 años era prácticamente impensable. Quería hacer una pequeña presentación de cuánto de importantes, ¿no? Son las inversiones de China en América Latina. En términos generales, las inversiones de China, aunque puede variar de un año a otro, puede haber saltos muy grandes porque algunas de estas inversiones son de mucho dinero, pero en términos generales las inversiones de China en la región están en torno al 5%, tanto de lo que China invierte en el mundo, es decir, de todo lo que China invierte en el mundo, en torno al 5% se va a América Latina, como también a la inversa, ¿no? De todo lo que América Latina recibe del mundo, en torno al 5% proviene de China. Así como en el caso del comercio sí que podemos hablar de China como un actor fundamental ya para todos los países de América Latina, en el caso de las inversiones esto no es tan así. Esta gráfica lo que muestra la línea azul es de todas las inversiones que China hace en el mundo, cuáles se van a América Latina, ¿vale? Como veis, la línea azul con algunos saltos en el año 2008, en el año 2012, es relativamente moderada. Y también, por ponerla un poco en contexto, estas son las inversiones chinas comparadas con las de Estados Unidos. Las inversiones de Estados Unidos son la línea azul, las inversiones de China son la línea anaranjada. Esto no quiere decir, obviamente, que las inversiones de China no sean relevantes y no sean importantes. ¿Dónde invierte China y en qué invierte China? En términos generales se puede decir que está concentrada la inversión en unos pocos países, que son básicamente Brasil, Perú y Argentina, fundamentalmente Brasil. Más del 50-60% de la inversión de China en la región se va a Brasil, y fundamentalmente se ha invertido hasta ahora en energía y minería. Vamos a poner ahora algunos ejemplos, pero esas son las grandes áreas de inversión en las que China ha invertido en la zona. Como sabéis y como hemos comentado antes de forma un poco rápida, pero China es un país que, debido a sus dimensiones demográficas y a su desarrollo económico, necesita muchas materias primas y necesita generar mucha energía, con lo cual China necesita mucho petróleo para poner en marcha las fábricas, para mover los coches, necesita mucho hierro para poder fabricar acero para los coches, para los edificios y para los trenes. China necesita mucho cobre para todo lo que es la industria tecnológica y digital, y China necesita mucha soja también para alimentar a sus animales, ¿no? Entonces, tanto el comercio a la hora de las importaciones como las inversiones van en muchos casos en esta dirección, y también muchas de estas inversiones que se hacen no son para exportar productos a China, sino que son para los propios mercados internos, porque China tiene algunas empresas de energía y de electricidad que son muy grandes, ¿no? Esta es una lista que igual no es muy bonita no es muy bonita de ver, pero que recoge las principales inversiones de China en América Latina prácticamente hasta el año pasado. Una vez más, por intentar ir a las cosas más concretas y no quedarnos solo en los grandes números. Una cosa que destaca, como decía, es la figura de Brasil como país principal
país receptor de inversiones extranjeras. Destacan algunas empresas como State Grid y Three Gorges Corporation, que es la encargada de la presa de las Tres Gargantas. Estas empresas han realizado muchas compras, tanto de distribuidoras de electricidad en Brasil, pero también en Chile, también en Perú. Y la compañía Three Gorges Corporation ha hecho varias compras también de energía y de presas hidroeléctricas en Brasil. Hay muchas compras que han sido un poquito en una época un poquito anterior de pozos de petróleo, de exploración de petróleo con grandes empresas como Sinochem o Sinopec. Hay muchas inversiones en minería en Perú. Como veis también hay muchas compras que son de empresas extranjeras, es decir, China no siempre empieza proyectos de cero y no siempre compra, digamos, empresas latinoamericanas, sino que se ha hecho con activos de muchas empresas que pueden ser estadounidenses, pueden ser portuguesas, pueden ser suizas, pueden ser españolas. Por ejemplo, en el caso de España hay un par de casos muy notorios como el de Naturgy en Chile o la parte que tenía Repsol en Brasil. Y también como punto a destacar que todas estas empresas son estatales, son empresas públicas propiedad del gobierno chino, que es otra diferencia fundamental, digamos, de China como gran potencia y su expansión en el extranjero. Es que prácticamente las empresas que han hecho operaciones más grandes son todas estatales. No quería quedarme solo con esa idea de inversiones en materias primas, porque cuando uno está más a pie de campo también ve que están pasando muchas otras cosas y que también hay un cambio en ese patrón de inversiones que tiene que ver también con esa transformación de China que hablábamos al principio, ¿no? Entonces, cada vez más estas gráficas muestran un poco el cambio que se ha producido entre ese periodo 2004-2010 al periodo posterior, que es 2011-2017. Y como veis hay algunos cambios en los cuales se están introduciendo otro tipo de inversiones que ya no tienen tanto que ver con materias primas, ¿no? Hay empresas, por ejemplo, de automóviles que se han instalado en Uruguay y en Brasil, empresas de telecomunicaciones, por ejemplo, como puede ser el famoso caso de Huawei, inversiones en el sector inmobiliario, también en el sector bancario, en energías renovables. Entonces, cada vez más digamos que el número de operaciones se van expandiendo. Sí es verdad que debido a los grandes montos, al mucho dinero que suponen las grandes inversiones en energía, digamos que cuando se miran los números totales sí que sigue saliendo esa imagen de grandes inversiones en el sector de la energía. Quería contar un caso que es el de la minería en Perú, que es muy interesante. Vamos un poquito justos de tiempo, así que si os interesa este tema igual podemos hablar un poquito más tarde. Este es un proyecto que es muy ambicioso, sobre todo. Está cerca de Lima, unos 140 kilómetros de Lima, en una zona muy montañoso. Es una mina a cielo abierto en la cual a través de explosiones se extrae el cobre y unas inversiones muy significativas, ¿no? Perú es uno de los países en los cuales China ha invertido más, y este es un proyecto bastante interesante porque hubo que mudar un pueblo. Había un pueblo que estaba pues, con unas condiciones sanitarias muy rupestres, con unas infraestructuras muy malas, con problemas de sanidad. Y China, para poder realizar este proyecto y poder explotar esa mina, ha construido un pueblo totalmente nuevo, un poquito más al lado, ¿no? Como veis, esta imagen, digamos, es el nuevo pueblo. Como veis, totalmente nuevo en comparación con lo que es el otro pueblo, ¿no? Es un proyecto que también ha generado cierta polémica por cómo se ha hecho esta mudanza, digamos, este realojamiento, pero es un país que tiene muchos proyectos polémicos, por desgracia, en torno a la minería, pero un proyecto que hasta cierto punto los expertos en minería consideran hasta cierto punto satisfactorio, ¿no? No me quería extender mucho en esto para poder hablar de otras cosas,
pero sí que quería hablar un poquito de esa ambición, ¿no? De ese interés de China por embarcarse en proyectos que son complejos desde todos los puntos de vista, ¿no? Yo hablo mucho en mi libro de un concepto que es el aprendizaje, ¿no? De China un poco como estudiante embarcado en aprender cómo funciona el mundo, cómo funciona América Latina, cómo se invierte en el extranjero, cuáles son las leyes laborales y el sistema impositivo en Brasil, que son cosas que las empresas chinas no conocen muy bien. Y quería un poquito ahondar en esto con este caso de Chinalco y de la minería en Perú, ¿no? Chen Tuqing, que es un ex embajador de China en Brasil, que además le gusta mucho hablar con los medios de comunicación, era conocido por eso, lo ponía así de esta forma, ¿no? Decía, esta fase es muy difícil, las empresas chinas van a pagar para aprender, pero todo se aprende pagando, ¿no? China sabe que tiene mucho que aprender y sabe que una de las formas que tiene para hacerlo es básicamente a través de inversiones, ¿no? No solo eso, sino también lo que os comentaba antes de comprar empresas extranjeras. La ventaja que tiene comprar empresas extranjeras es que tú no tienes que empezar de cero a montar una oficina, a contratar gente, a comprender cómo funciona el país, ¿no? De hecho, este ex embajador comentaba el propio caso de Repsol, ¿no? Y decía, compramos empresas españolas, también compramos a todos los trabajadores de la empresa. Es decir, necesitamos ese capital humano, necesitamos esas personas que sepan cómo funciona el país. El tercer motor, que además es un tema del que se ha hablado bastante en la prensa, es la cooperación financiera, ¿no? Se ha hablado de China como el nuevo banquero, ¿no? Como el nuevo banquero de América Latina o incluso como el nuevo banquero del mundo, ¿no? En los últimos años, China ha prestado unos 136.000 millones de dólares a países y empresas estatales latinoamericanas. China es un país, como comentaba antes, que tiene una gran reserva de divisas y que ha acumulado muchísimo capital y que ahora quiere poner, digamos, ese dinero a funcionar. Este dinero el gobierno chino lo canaliza a través de dos bancos que son estatales, que es el China Development Bank y el China Export and Import Bank. ¿Cómo son estos créditos, ¿no? ¿Cómo son estos créditos que China está concediendo, sobre todo en América Latina? Aunque hay muchas variedades y depende un poquito del país, el grueso de ellos son lo que se llaman créditos ligados, ¿no? Que consiste en que China te presta el dinero a cambio de una serie de condiciones, ¿no? Esas condiciones puede ser importar productos de China, esas condiciones puede ser que determinadas obras las realicen las propias empresas chinas, o eso puede ser lo que se llama a veces loans for oil, que son préstamos a cambio de petróleo, ¿no? China presta el dinero, por ejemplo, el caso de Venezuela es uno de los más conocidos, y el petróleo, digamos, que se utiliza por si acaso o como moneda de cambio, vendido a precios de mercado y demás. No es que se sustituya, digamos, el dinero por el petróleo, sino que el petróleo se vende al precio que mande el mercado. Esto, como veis, tiene todas estas ventajas para China, ¿no? Que es el de, primero, cobrar tasas de interés, porque obviamente China tampoco es que preste el dinero gratis, y al mismo tiempo potenciar algunos de los sectores de la economía china que a China le interesa más, ¿no? Esto pueden ser las exportaciones o puede ser la construcción de infraestructuras, que China tiene muchas empresas que han construido muchísimas cosas en China y que ahora están deseando también ganar cada vez más contratos en el extranjero, ¿no? Y aparte de eso también le sirve a China en su misión de internacionalizar el renminbi o el yuan, ¿no? Su propia moneda. En la medida en que cada vez más países utilizan el renminbi y el yuan y toman dinero prestado que está en renminbi o yuan, eso va a favorecer que cada vez más países lo puedan utilizar. Si bien muchos de estos créditos se dan y se conceden en dólares también. De hecho, la inmensa mayoría. Aquí tenéis una gráfica que es precisamente eso, el número de préstamos. Bueno, antes de continuar, obviamente China también presta dinero en América Latina porque América Latina lo necesita, ¿no? China, como sabéis, es dependiendo del país una vez más, pero tanto países como Ecuador, como Venezuela, como Argentina han pasado por situaciones económicas muy complicadas, por falta de reservas de divisas y tienen sus opciones de crédito en el mercado internacional son bastante limitadas. Entonces China se ha convertido para ellos en una opción, probablemente la única, una de las pocas opciones abiertas para poder desarrollar proyectos de infraestructuras o proyectos de energía que pudieran generar el impulso necesario en el país. Aquí tenéis una gráfica un poco con los préstamos de China en América Latina. Como veis, es una
gráfica descendiente, es decir, China tuvo un poquito el pico en el año 2010, luego más tarde en el año 2015, pero es una tendencia descendente. La principal explicación que se da un poquito bajo bambalinas o de forma no del todo oficial, pero bastante oficial también, es que los préstamos concedidos sobre todo a Venezuela no han salido tan bien como se esperaban. Hay muchas dudas de que Venezuela pueda devolver ese dinero y las instituciones chinas o los bancos chinos o muchos embajadores y ex embajadores de China piensan que hay que imponer otros criterios un poquito más ligados al mercado y por eso es que en los últimos años se ha cortado bastante esta financiación a América Latina. Una vez más, tampoco hay muchas sorpresas en a qué tipo de sectores van destinados estos préstamos. Energía, infraestructuras y minería son las áreas donde este dinero se ha prestado más. Y los países donde más dinero se ha prestado, Venezuela, como veis de una forma muy destacada, Brasil, Ecuador y Argentina. Un caso paradigmático, digamos, uno de los que yo he investigado más es el de Argentina, ¿no? Argentina, como sabéis, es un país que ha sufrido problemas para acceder a crédito y China, digamos, que ha entrado y ha entrado a prestarle dinero a Argentina, ¿no? Esto lo ha hecho de distintas formas. Hay una modalidad que es un poco los swap monetarios, que en realidad no son préstamos, sino que son nominaciones de tu moneda en la moneda contraria para poder mantener tú más dólares en tu país, por ejemplo, a la hora de comerciar, del comercio. Es decir, cuando Argentina ha comprado productos a China no ha necesitado utilizar dólares que eran muy escasos, sino que ha podido comprar directamente en su moneda. Esto desde el año 2009 ha ido pasando por distintas fases, pero es básicamente el equivalente a las exportaciones de China a Argentina. China ha prestado dinero también para la modernización de distintas redes ferroviarias, entre ellas una de las más famosas, el Belgrano Cargas. China ha prestado dinero también en un proyecto que todavía está en construcción, que son 2 represas hidráulicas en el río de Santa Cruz, que es un proyecto muy grande. China está dispuesta también a prestar dinero para la construcción de centrales nucleares. Este es un proyecto que todavía no se ha concretado y que también ha ido cambiando en función de los vaivenes en el gobierno argentino. Pero bueno, en este caso concreto, China, digamos que utiliza estos préstamos, como os decía, que están ligados, ¿no? Entonces, la construcción de la red ferroviaria Belgrano Cargas tenía la condición de que se comprara material ferroviario a China. La construcción de las represas tenía la condición de que participara una empresa china y China utiliza, digamos, estos préstamos pues para seguir avanzando sus propios intereses económicos, ¿no? Y aquí también quería poner un par de comentarios que son de 2 de los principales sinólogos argentinos. Uno de ellos es Eduardo Daniel Oviedo, que muestra muy bien la dinámica en la que están muchos países, algunos países latinoamericanos, entre ellos Argentina, cuando quieren desarrollar un proyecto, ¿no? En este caso él hablaba de los proyectos ferroviarios, que es nosotros queremos hacer un proyecto ferroviario, le pedimos un presupuesto a una empresa estadounidense, a una empresa española, a una empresa alemana. La empresa está dispuesta a hacerlo, pero está el problema de la financiación, ¿no? Sin embargo, cuando se va a una empresa china, la empresa china te dice, ¿necesitas dinero? Habla con esta persona que probablemente te pueda prestar el dinero, ¿no? Y he incorporado también aquí un comentario de Sergio Cesarín que habla un poco de cómo funciona el sistema internacional, ¿no? Que es una visión también que hay que comprender en el contexto argentino, que es un contexto también parecido al de otros países de América Latina, en los cuales a veces se tiende a idealizar, ¿no? a China como un país que no tiene intereses y que va a ayudar por su propia buena voluntad. Y él ponía un poquito este ejemplo, ¿no? Decía, nadie presta dinero porque es bueno. Tal vez la Madre Teresa de Calcuta lo hacía, pero en el sistema financiero internacional no. Voy a intentar ir un poquillo más rápido en esta parte final. Uno de los, obviamente, hemos estado hablando hasta ahora de economía, esa economía obviamente se traduce también en poder político o en influencia política, ¿no? En el momento en el que tú eres el gran importador de productos o el gran exportador, tu capacidad de negociación y tu capacidad de influencia es mucho mayor, ¿no? Y lo mismo pasa con las inversiones. Una visión que quería dar es un poco la de la política exterior de China y cómo está, en una visión un poquito más
estratégica o ideológica, si se quiere decir, cómo encaja con América Latina. Y uno de los puntos claves es su colaboración con Brasil en el marco de los BRICS. Como sabéis, los BRICS hacen referencia a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que digamos serían, aunque hay otros casos, pero son 5 de los principales países emergentes en cada uno de los continentes, ¿no? Brasil y China tienen una relación que ahora con el gobierno de Bolsonaro ha empeorado ligeramente, pero que en el medio largo plazo es muy probable que se mantenga. A Brasil básicamente le interesa estar dentro de los BRICS para poder tener esa potencia, digamos, mundial o esa influencia global que por sí solo le cuesta tener, pero que dentro de los BRICS puede tener mayor influencia. A China le interesa mucho potenciar toda la cuestión de los BRICS porque le sitúa como un país emergente preocupado por el desarrollo de los países del sur, ¿no? China potencia mucho todo lo que sea abrir el abanico de las relaciones internacionales a los países del sur, a los países en vías de desarrollo, ya sea a través del G20, ya sea a través de modificaciones en las estructuras del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, respecto a la Organización de Naciones Unidas, una menor dependencia del dólar, una postura compartida en el cambio climático, oposición a intervenciones militares. China es muy vocal en este tema y en América Latina, en muchos países, en particular en algunos como Brasil, encuentra mucho eco y encuentra muchas sinergias. Un caso muy reciente, digamos, sería la llamada diplomacia de las vacunas, ¿no? Este gráfico muestra tanto países que han tenido vacunas o han recibido vacunas de China o vacunas de Rusia. Hay más de China que de Rusia y digamos que ese es un poco el discurso de China, ¿no? Mientras los países desarrollados mantienen sus vacunas, digamos, de forma mucho más acotada, aunque ahora justo con las noticias recientes de Joe Biden y su interés en acabar con las patentes, esto podría cambiar, pero en principio China siempre se presenta como ese país que comprende mejor, digamos, la realidad y el desarrollo de los países latinoamericanos. No quería acabar sin mencionar muy rápidamente también el tema de Taiwán. Taiwán, como sabéis, cuyo nombre oficial es República de China, es un estado independiente de facto, pero con problemas de legitimidad internacional porque no es reconocido a nivel internacional en muchos eventos y en muchas instituciones internacionales, pero sí que quedan algunos países que reconocen a Taiwán y no a China, y muchos de ellos están en América Latina. A día de hoy todavía el 60% de los países a título individual que reconocen a Taiwán están en América Latina. Algunos de los más importantes están en Centroamérica y sobre todo Paraguay, que está en Sudamérica, que digamos es el país más grande con mayor población que reconoce a Taiwán. Y como veis también en los últimos años ha habido varios países, por decirlo así, que han cambiado de lado, ¿no? Que han roto sus relaciones con Taiwán y que las han incorporado con China. A modo de resumen, o un poco las conclusiones que yo saco, que obviamente este es un tema mucho más complejo y quedaría para un montón de discusiones. ¿Cuál es la estrategia de China? ¿Cuáles son las prioridades de China, ¿no? Uno de los conceptos que a mí me gusta más es este de money first, ¿no? Que es un concepto que utiliza a veces el historiador Paul Kennedy en uno de sus libros que se llama The Rise and Fall of the Great Powers. Y China tiene muy claro que su potencia, digamos, su desarrollo va a depender fundamentalmente de cómo gestione su economía y de cuánto de poderoso sea su economía, ¿no? Yo realmente, digamos que no quería hablar especialmente en particular tanto de economía, pero sí es verdad que cuando vas país a país, zona a zona, te das cuenta de que al final las prioridades son esas, ¿no? Las prioridades son totalmente económicas, ¿no? Otro concepto que me parece importante es este de poder nacional total. Hay que entender a China, obviamente tiene una vertiente que es económica, pero lo que yo he visto es una visión global en la cual China como gran nueva superpotencia no quiere renunciar a ninguno de los ámbitos de poder, ¿no? Ya sea el poder más duro, poder más blando. En este caso, por ejemplo, el soft power, ¿no? China ha invertido mucho también en medios de comunicación en español y en portugués, ha invertido mucho también en institutos Confucio. Prácticamente de la nada, en muy poquitos años, China ha abierto unos 39 centros
Confucio en 19 países de América Latina, ¿vale? Está presente en prácticamente todos los países, con lo cual tenemos una potencia que no quiere renunciar a ninguno de ellos, incluso con unas relaciones crecientes con las comunidades chinas en América Latina, con la diáspora china. Otro tema muy importante que a mí me gusta mucho destacar es este tema de la sofisticación o de las inversiones en tecnología, el know-how, el I+D. ¿No? Hay veces que tendemos un poquito a simplificar la expansión de China en el extranjero y yo lo que he visto es cada vez más esa intención por subir peldaños en la globalización, por ser cada vez más sofisticados, vender productos más caros, añadir más valor a la economía. Otro tema que es, digamos, yo diría uno de los más destacados, obviamente, que diferencia a China de otras potencias, sería la importancia del sector estatal, es decir, prácticamente todas las grandes, hay empresas privadas también chinas que están invirtiendo en América Latina y en el mundo, pero en particular es el sector estatal el que está llevando la voz cantante y concentrando la inmensa mayoría de compras. Y luego también una idea que me parece interesante, que es el de las relaciones asimétricas, ¿no? China es un país muy grande, los países latinoamericanos, y más cuando se cogen a título individual, son mucho más pequeños. Y China es un país en el cuyas relaciones con prácticamente cualquiera de los socios en las relaciones son profundamente asimétricas, ¿no? Incluso con Brasil, hablando con uno de los diplomáticos brasileños, me decía que sencillamente China me decía algo así como China tiene mucho más fuego que nosotros, ¿no? Tiene mucha más capacidad para influir en las realidades locales, ¿no? Y otra idea con la que ya me gustaría acabar es un poco la idea de América Latina frente al espejo chino, ¿no? Incluso frente al conjunto de Asia, ¿no? Asia es una de las regiones más dinámicas en las últimas décadas y en los últimos años. Es una región que está creciendo muchísimo, que se puede hablar un poquito casi de éxito de Asia en esa incorporación a la globalización. Y el ascenso de China o estas crecientes inversiones de China en América Latina, esa creciente influencia, funciona un poco como un espejo, ¿no? Para los países latinoamericanos, ¿no? China está haciendo esto, nosotros ¿qué estamos haciendo, ¿no? ¿Cómo respondemos nosotros como país? ¿Cuáles son las dinámicas y las palancas y los incentivos que tenemos nosotros, países latinoamericanos, de cara al desarrollo, ¿no? Esta es un poco la gráfica que tenéis de lo que ha pasado en las últimas 2 décadas en crecimiento total de Producto Interior Bruto. Como veis, hasta el año 2008, América Latina en su conjunto tenía más Producto Interior Bruto del que tenía China. Esto ha cambiado de forma radical en los últimos 12 años. Esta es una imagen de la renta, el PIB per cápita de China y América Latina, que como veis también China ha sobrepasado a América Latina recientemente. Entonces, un poco la conclusión uno de los comentarios que escuché de muchos expertos latinoamericanos es un poco esa incluso frustración, ¿no? De ver cómo China ha conseguido generar todo ese desarrollo económico, cómo ha conseguido generar ese crecimiento a nivel nacional con empresas que son capaces de salir fuera de sus fronteras, de producir en otros países, de competir en tecnología y de comprar empresas europeas o estadounidenses, mientras América Latina, aunque obviamente hay excepciones, pero en su conjunto tiene una dinámica que es un poco más descendiente o decreciente, ¿no? Por eso es un poco esta última reflexión que es esa, ¿no? La de China tiene un plan y América Latina. Y bueno, si os parece, podemos ahora dar paso a las preguntas. Muy bien, muchas gracias. Daniel, por tu intervención. Y de verdad que la agradezco porque normalmente cuando se habla de la relación de China con América Latina o con África o en el sureste asiático, incluso aquí en Europa, a otro nivel, ¿no? Se suele ser muy maniqueo, ¿no? Es decir, bueno, pues China en relación... Volvemos al ámbito que nos has comentado, ¿no? América Latina, ¿no? Pues se habla de neocolonialismo, primarización, endeudamiento,
Y bueno, estos son los grandes titulares que una y otra vez nos llegan en los medios de comunicación. Y la realidad que nos presentas, bueno, relativiza mucho estos grandes titulares, ¿no? Así que es algo de agradecer, porque normalmente los periodistas no matizan, ¿no? O no complejizan. Las realidades son muy poliédricas, tú lo comentas, ¿no? Pero hay como nuestros medios de comunicación dominantes, ¿no? de masas, bueno, pues es esto, China pues es una nueva potencia, es evidente, pero claro, no puede ser como si, es porque tiene prácticas extractivistas, neocolonialistas, de endeudamiento, Bueno, y yo creo que nos presentas algo, yo no sé si luego, ahora te voy a plantear las preguntas del público, ¿no? Pero yo la dejaría para el final. Esta idea de co-desarrollo, es decir, ayudar al co-desarrollo, desarrollarse conjuntamente, tal vez también es una idealización por parte de China, ¿eh? Yo sé que China también tiene grandes palabras que luego en la práctica, money first, ¿no? El dinero manda, o sea, eso está ahí, ¿eh? China es un nuevo actor en la economía global, en la globalización. Le invitamos a participar y ha sido muy buena estudiante, como nos recuerdas, ¿no? China es estudiante, aprende y, bueno, si queremos capitalismo, aquí lo tenemos, ¿eh? Es decir, bueno, es lo que le pedíamos, ¿no? Que se incorporara a la globalización. Claro, cuando China ya es competencia, pues bueno, ya hay que demonizarla, ¿no? Es decir, es un poco la crítica a la competencia. Bueno, esta es una reflexión general, pero bueno, que te agradezco de verdad esta visión más realista de todo lo que pasa. Claro que hay críticas, ¿no? Y claro que hay resistencias, y claro que hay... O sea, eso está ahí, ¿no? Tú lo has comentado, ¿no? Pero sí, por andar un poco en este tema que me parece clave, totalmente de acuerdo un poquito con los titulares sensacionalistas, ¿no? Desde el mundo de vista del periodista. Es complicado dar esta visión que intente ser, pues, o sea, no justificar cosas que sean negativas, pero al mismo tiempo no intentar verlo todo de esa forma tan maniquea, ¿no? Yo espero, por lo menos en mi libro, que tengo un poquito más de espacio, sí que creo que salen un montón de puntos de vista distintos, ¿no? Yo creo que cuando lees algo y solo hay un punto de vista, suele ser algo bastante peligroso, ¿no? Y también esta misma visión un poco idealizada y maniquea se da mucho en América Latina, que yo creo que también es un punto importante, ¿no? Hay mucha gente que ve a China o como ese gran neocolonizador, destructor del mundo, o como ese gran salvador, ¿no? Que nos va a sacar a todos los latinoamericanos de la pobreza, porque es María Teresa de Calcuta y nos va a salvar, ¿no? Y muchas de estas cosas, de hecho, de las que hablamos y que hoy se critican de China, por ahondar un poco en este tema que comentas, como por ejemplo los créditos ligados. Los créditos ligados es algo que han hecho prácticamente todos los países y que todavía siguen haciendo. España los hizo con China, de hecho, aunque ahora parezca una locura, pero hubo una época en la que España, a través del Ministerio de Exteriores, daba créditos ligados a China para que empresas españolas pudieran exportar a China. China tomó, cuando necesitaba de necesidades financieras, créditos ligados también de Japón, de hecho, créditos por petróleo. Hubo una época en la que China exportaba petróleo a Japón con estos créditos ligados, ¿no? Que parece un poco locura pensarlo hoy, pero era totalmente así, ¿no? Y el tema del codesarrollo que menciona, sin caer en idealismos, obviamente, porque China tiene sus prioridades, yo sí lo he visto mucho en Brasil, por ejemplo, en cooperaciones científicas. China y Brasil tienen varios acuerdos que tienen que ver, por ejemplo, con las exploraciones espaciales, con el lanzamiento de satélites al espacio. Llevan colaborando desde los años 80. Con exploraciones en alta mar de petróleo, con proyectos de plantas eólicas también en Brasil y con la utilización de biodiesel, de biocombustibles en lugar de petróleo. Y ahí sí que el feedback que yo recibí de Brasil, de los expertos brasileños que estaban en el proyecto, es que probablemente Brasil no le estaba sacando todo el partido que debería, pero casi más por problemas intrínsecos de Brasil que por problemas de China, ¿no? Y sí que me comentaban que con China, tanto por la distancia, porque está muy lejos y eso a veces, tener vecinos, a veces es más complicado colaborar con los que están cerca que con los que están lejos, pues disputas geoestratégicas, ¿no? Por ejemplo, con Argentina. Y sí que me comentaban que había un poco esa voluntad de crear un poquito más flexibles, por ejemplo, con el tema de las transferencias de tecnología. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ahora continuamos, pero voy a transmitirte preguntas que se han hecho. Perfecto. A ver, Inma San Juan comenta, tiene dos preguntas, ¿no? Una es
si las normas de exportación de algunos países latinoamericanos si son más laxas con China, es decir, si hay diferencias, si con China hay menos aranceles, etcétera, ¿no? ¿Sabes? Es un poco que se facilita el comercio con China frente al comercio con otros, ¿no? Como si hubiera una diferenciación. En principio no, salvo los países que tienen tratados de libre comercio. Si tú tienes un tratado de libre comercio, como es el caso de Chile, obviamente tanto para importar como para exportar, ya sea Chile exportando a China o China exportando a Chile, ahí sí que los aranceles son mucho más bajos. En el resto de casos, en principio, no debería ser. Si acaso es hay casos en los que puede ser al revés, ¿no? Por ejemplo, el entorno de Mercosur o de Brasil suele ser un entorno un poquito más proteccionista, pero en términos generales no hay normas oficiales mayores o menores, salvo que sean tratados de libre comercio o que sean acuerdos bilaterales ad hoc, pero en principio no debería haber. Bueno, este es un comentario más de Inma San Juan. Parece ser que te conoce y te echa de menos. Dice, ¿por qué te nos fuiste de Latinoamérica? Que no nos hemos recuperado. Bueno, lo dejo aquí, luego habláis vosotros. Pues muchas gracias, Inma. Un saludo. Continuamos. Miguel Echaniz Goñi te pregunta si puedes decir algo sobre el proyecto chino del nuevo canal de Nicaragua en competencia con Panamá. Pues sí, a modo de resumen es uno de estos proyectos zombie que yo llamo. Hay varios de estos de China en América Latina que se anuncian a bomba y platillo y que no se acaban llevando a cabo. Era un proyecto súper complejo desde el punto de vista técnico, que tenía oposición por parte de algunos grupos medioambientales y que, al parecer, por lo que a mí me ha llegado de diplomáticos chinos, no contaba realmente con el apoyo del gobierno. Parece ser que fue más una aventura a título privado del empresario chino en concreto, que una apuesta, digamos, de China por hacer el canal de Nicaragua, y parece ser que no es viable. Además, el canal de Panamá ahora recientemente ha tenido una ampliación. Estamos en un contexto de comercio en el cual, digamos, hay cierta incertidumbre por ver si realmente eso iba a pasar. Entonces era un proyecto que desde el punto de vista técnico era muy complejo, no se sabía si iba a poder ser rentable, contó con oposición en la propia Nicaragua y tampoco contó, por lo menos hasta donde yo sé, con el apoyo explícito de China. Antes de continuar con las preguntas de quien nos están viendo, yo aprovecho para otro proyecto de infraestructura, si nos puedes decir algo, que es el ferrocarril transpacífico, creo que se llama, ¿no? ¿Cómo está el estado de la cuestión? Es otra gran... Hasta donde yo sé, va a ser otro proyecto zombie. Es otro proyecto zombie porque es súper complejo de realizar, son muchísimos kilómetros de vía, no hay casi ni el dinero ni la voluntad política por parte de Brasil. No se ha puesto en marcha. China está un poquito frustrada porque todos sus proyectos de alta velocidad en América Latina, todos ellos se han visto truncados. Hubo un caso muy notorio en México que, por una cuestión de corrupción, estaba prácticamente acordado y al final se echó atrás. Y el caso de este tren, que además tendría que pasar por varios países hasta llegar al Pacífico, que es, hasta donde yo sé, va a ser muy complicado que salga adelante. También otro tema que también es de interés es que China tiende a buscar contratos un poquito a dedo, es decir, sin pasar por un proceso de licitación explícito. Brasil es un país muy, digamos, exigente en términos de cómo se aprueban los proyectos de licitación. Incluso, al parecer, para hacer un tren de estas características no se podría hacer una licitación total que hiciera una empresa china, sino que se tendría que hacer por partes y cada empresa china tendría que ganar cada una de estas licitaciones. Entonces, digamos que estos procesos de licitaciones, que China está ya empezando a aprender y a dominar y a realizar, por ejemplo, en Chile recientemente, aliándose con empresas europeas, por ejemplo, pero este proyecto es muy complejo y creo que no va a salir. Ahora mismo, hasta donde yo sé, está totalmente paralizado. Bien, gracias. Seguimos con Miguel Echaniz. Pregunta si el modelo de transición económica de China puede servir para Cuba. ¿Cuba puede tomarlo como ejemplo?
Pues esta es una de las grandes preguntas, ¿no?, que tienen muchos cubanos. China, obviamente, China cuando mira a Cuba, digamos que esa transición a un modelo a lo china o a lo vietnamita es lo que vería como natural y es lo que los diplomáticos chinos, entienden y defienden. Desde el punto de vista de las autoridades cubanas, por lo que yo he visto, todavía no estamos ahí. Todavía hay mucha reticencia a potenciar un crecimiento económico o las mismas políticas económicas que llevó a cabo China. A día de hoy todavía Cuba estaría bastante lejos de eso. Incluso China tiene bastante frustración y siente bastante frustración en sus relaciones con Cuba porque es un país con el que le cuesta mucho comerciar, invertir, etcétera, etcétera, porque Cuba todavía está muy cerrado para lo que necesitaría China. Sí que hay algunos proyectos más o menos interesantes, pero ¿puede servir el modelo de transición económica? Pues podría ser, ¿no? Pero al final eso pues tienen que ser los dirigentes cubanos los que lo tengan que ver así. Y a día de hoy yo diría que no lo están viendo así. Muy bien, gracias. Miguel Echaniz tiene otra pregunta que es sobre ¿qué ha aprendido China de los fiascos de inversión en Venezuela, de estos fracasos en Venezuela? Yo diría a modo de resumen que hay que prestar el dinero con más cuidado. Digamos, lo estoy simplificando un poco. Yo no he investigado en súper profundidad el tema de Venezuela porque no pude visitarlo allí in situ y no es uno de los países sobre los que yo haya profundizado mucho. Pero lo que sí me han dicho diplomáticos chinos es precisamente eso, ¿no? Que hay que ser un poquito más cuidadoso con cómo se presta el dinero, con qué condiciones y a qué países, y tomar decisiones que sean un poquito más basadas en la realidad de los países y de los mercados y tal vez no desde un punto de vista tan ideológico, por decirlo así, aunque supuestamente China ha mantenido un cierto distanciamiento con Venezuela en su enfrentamiento con Estados Unidos y ha intentado de forma explícita, digamos, no apoyar ese discurso tan antiestadounidense, pero sí que sobre todo el tema de los préstamos es algo que yo sé que a China le ha salido mal y que se están replanteando esa política de préstamos, se la están replanteando. Yo creo que esa es la lección aprendida. Siguiendo con esto, y antes de otra pregunta del público, ¿cuál crees tú que es la posición de China, no solo en América Latina, también África, otros países en cuanto a la deuda? Esta idea de condonar la deuda, ¿no?, de perdonarla, parece ser que puede ser un instrumento en determinados momentos, ¿no? Yo te perdono la deuda y tú me apoyas a nivel global, yo qué sé, votando en la ONU, lo que sea, por decir algo, ¿entiendes? Sí. Es decir, como el cambio de pagar deudas, condonar deudas a cambio de apoyo político, entre comillas, ¿no? No sé si entiendes. ¿Cómo ves tú esto? A ver, yo el tema de condonar deudas per se no lo he escuchado mucho en China, en América Latina. Sí es verdad que en el caso de Venezuela se está hablando de reestructurar la deuda de una forma o de otra o de ajustarla a la nueva realidad. Eso sí es verdad. Sí es verdad la otra parte que tú comentas de en el momento en el que alguien te presta dinero, obviamente tú tienes una relación de dependencia, ¿no? Entonces, igual no la condonación de la deuda, pero sí que ha habido algunos casos, por ejemplo, el que yo mejor conozco es el de Argentina, en el cual algunos, en este caso fue Macri, cuando llegó al poder, intentó paralizar uno de los proyectos con los que el anterior gobierno se había comprometido, que eran las represas en el sur de Argentina. Y lo que se comentó en su momento es que China dijo, si paras ese proyecto, olvídate de financiación de aquí en adelante. Entonces sí que obviamente China, digamos que una vez que un país se compromete a devolver el dinero, a realizar ciertos proyectos, sí que luego utiliza, digamos, ese dinero para influir y para presionar a los países y para defender sus intereses. Igual no en el tema de la condonación de la deuda, pero bueno, no deja de ser algo parecido, ¿no? Si tú paralizas este proyecto, pues yo paralizamos los swaps de renminbi por pesos argentinos, paralizamos las exportaciones para el Belgrano Cargas, etcétera, etcétera. Y lo mismo en otras cuestiones, ¿no?, que tienen que ver pues, que puede ser con los derechos humanos en China, con Taiwán, etcétera, etcétera. China busca, digamos,
un alineamiento, o por lo menos una no intromisión de los países latinoamericanos en China, y China devuelve la moneda, ¿no? China tampoco es verdad que sea un país que en términos políticos per se se intrometa en los países. Bien, gracias. Y a ver, una última pregunta que veo aquí en preguntas y respuestas, te la traspaso. Dice, ¿cuáles serían las dificultades que tiene China para seguir expandiendo más sus redes económicas en América Latina, tomando en cuenta que varios países tienen a Estados Unidos como principal socio comercial? Y pone el ejemplo de Guatemala y Honduras. Es decir, para ampliar más sus relaciones económicas, teniendo en cuenta que Estados Unidos todavía es el vecino del norte, bueno, ¿qué dificultades, qué crees? Es lo que pregunto. Yo creo que el principal digamos, bloqueo, la principal dificultad que tiene es que hasta día de hoy todas esas inversiones, digamos, están muy concentradas en unos poquitos sectores y unas poquitas empresas, ¿no? Le falta tener tal vez un sector privado que sea más atrevido, que salga más al extranjero, que se arriesgue más y que conozca mejor los países en los que se mueve, ¿no? Yo estuve investigando mucho el caso de Chery, que es una empresa de automóviles que se instaló primero en Uruguay y que después dio el salto a Brasil, y que le ha costado mucho competir con las Volkswagen, con las Toyota, con las General Motors. Hay muchos sectores todavía en los que las empresas chinas no pueden competir. De hecho, si quitas energía, infraestructuras y alguna cosa más, lo que es la presencia de China en el exterior con empresas propias, y en particular en América Latina, quitando algunos casos excepcionales como Huawei o como Lenovo, que sí que están prácticamente en todos los países, sí que le cuesta. Entonces yo creo que es ese salto de empresas estatales que tienen mucho dinero y compran activos de energía a empresas igual más privadas que se van metiendo más en otro tipo de sectores, ¿no? Que puedan ser más de servicios o de manufacturas. Yo creo que ese es el caso. Y el sector del automóvil, por ejemplo, es un caso súper notorio. Yo estuve en la fábrica de Chery que tenían en Brasil, porque la han vendido recientemente porque ha salido mal, y era una fábrica que podía producir 5.000 coches, una cosa así. La que estaba al lado de General Motors producía 50.000 coches y llevaban 50 años. O creo que el primer anuncio de General Motors en Brasil se hizo, no sé, a principios del siglo XX, ¿no? Entonces hay un camino ahí por recorrer que tiene que ver mucho con el conocimiento, con cómo se hacen las cosas, con cómo funcionan los mercados en el exterior, que yo creo que las empresas chinas todavía no tienen. Por ponerte un ejemplo y seguimos con el sector del automóvil, en muchísimos países como por ejemplo México o Brasil, la inmensa mayoría de personas que compran un coche, esto pasa en muchos países desarrollados, tú vendes el que tienes, vendes tu coche de segunda mano y compras otro, ¿no? Es un modelo que funciona muchísimo en muchísimos países. ¿Qué pasa? Que las empresas chinas esto no lo conocen porque básicamente en China no les ha dado tiempo a tener o sea, no les ha dado tiempo a cambiar coche, porque casi todos han comprado coche en los últimos 10 años. Entonces, son este tipo de pequeños pasos que no son pequeños, muy grandes, de comprensión de cómo funcionan otros mercados, en los cuales a China todavía le queda mucho recorrido. Y yo creo que tiene que ver con eso, con el conocimiento, con el know-how, con aprender, con moverse a otro tipo de sectores que no sean intensivos en recursos naturales, y con salirse de los sectores estatales que hacen grandes compras millonarias. Yo creo que China está en ello. También hay que tener en cuenta que América Latina es una región que le pilla bastante lejos a China, y que antes de llegar a América Latina, pues igual van buscando otras prioridades todas estas empresas que estén un poquito más cerca de casa. Daniel, no tengo más preguntas. Yo animo, si alguien quiere preguntarle a este gran conocedor que ha vivido allí y ha recogido información de primera mano durante mucho tiempo, y de aprovechar, si queréis hacer más preguntas. Mientras tanto, yo te planteo una. Bueno, puedo seguir, pero mientras no nos digan nada. No, a ver, es el modelo chino, ¿no? Ya a nivel global, el modelo chino, ¿tú crees que es replicable? Es decir, ¿puede ser una alternativa a otros modelos o no? ¿O China es un actor en el capitalismo internacional más y no hay nada más allá del capitalismo internacional? ¿O en qué medida China, dentro del sistema capitalista internacional, es capaz de cambiar algunas reglas del juego o proponer alternativas? El codesarrollo sería un ejemplo,
no sé, el modelo chino, ¿no? del que se habla, ¿no? A ver, China, sí, China, su modelo, digamos, ellos también lo que han hecho ha sido aprender de lo que han estado haciendo otros países y de repente meterlo en este popurrí suyo y transformarlo, ¿no? China, por ejemplo, ha copiado muchísimo de Singapur, de Japón, de Corea del Sur. Incluso yo cuento en mi libro un caso muy curioso que China también ha aprendido, por ejemplo, de las maquilas mexicanas, ¿no? O sea, hubo varios expertos chinos que han ido a aprender de cómo funciona eso, ¿no? Entonces yo creo que China sí que ha copiado de muchos otros países y muchas de sus políticas, por ejemplo, los bancos que prestan dinero chinos están prácticamente copiados de los que tenía Japón. Hay muchas cosas que China ha copiado, ¿no? Y el caso más notorio de copiar el modelo chino es Vietnam, ¿no? Por ejemplo, que es, obviamente tienes este partido comunista chino, digamos que la réplica o la particularidad de China es el tener un partido comunista chino que se embarca en estas grandes reformas económicas y que de pronto pasa a formar parte del capitalismo global, ¿no? Yo creo que obviamente creo que tomar todo el modelo chino o todo modelo de cualquier país y adaptarlo a tus circunstancias es muy raro que eso funcione, pero sí que he escuchado de muchos latinoamericanos que se plantean qué es lo que está haciendo China, cómo lo está haciendo y que se están planteando por qué no lo hacemos nosotros, ¿no? Un caso muy concreto tiene que ver precisamente con el tema de la investigación, ¿no? En el caso de Brasil, China y Brasil colaboran en distintos tipos de cooperaciones y me decía un diplomático chino, es que los chinos tienen una empresa que trabaja al lado de la universidad, de tal forma, ¿no?, que la empresa y la universidad comparten recursos y luego eso el Ministerio de Exteriores te apoya de otra forma, ¿no? Es esta especie de pack completo de China, ¿no? Y el brasileño me decía, no, yo no puedo hacer eso, yo si meto a la empresa y la junto con la universidad, me caen palos en la universidad porque tienen que estar las cosas separadas y demás. Entonces sí que hay algunas cosas concretas que igual sí que hay muchos países latinoamericanos y muchos otros países que se están empezando a replantear cómo poder hacerlo, ¿no? Y cómo intentar sacar partido de la globalización. Y en cuanto a la cooperación, sí que es verdad que hay algunos ámbitos en los que China puede ayudar y puede favorecer esa voz, digamos, de países en desarrollo, ¿no? El caso más concreto es, por ejemplo, el G20, ¿no? Es verdad que el G20 ahora parece que está un poquito más descafeinado, pero sí hubo un momento en el que parecía que el G7, G8 iba a ser cambiado por el G20 y sí que es verdad que cada vez más el G20 es como más importante, ¿no? Y eso es en parte gracias a China, que es uno de los países que empuja eso, ¿no? El tema, por ejemplo, de las patentes de las vacunas, que está muy de actualidad recientemente, ¿no? Yo creo que el hecho de tener un país como China que defiende de forma activa a través de sus embajadas y a través de sus políticos y de su política exterior, acabar con las patentes o, digamos, tener prioridad de que esas vacunas lleguen a los países en desarrollo, yo creo que sí que empuja a otros países a copiar o al menos a competir por ese discurso, mismo que sea un discurso, ¿no? Y sí que hay también casos concretos en los que por sus propios intereses, a China le interesa colaborar con países que están en un nivel de desarrollo más o menos parecido. Esto cada vez es más complicado porque China va cada vez subiendo más y cada vez las relaciones son más norte-sur. Pero sí que es verdad que hay algunos ámbitos de cooperación en los que cuando dos países están en el mismo punto, tienen más formas de cooperar entre ellos y de hacer intercambios comerciales, digamos, intercambios científicos, que cuando un país como Estados Unidos, que no está muy interesado en tomar tecnología prestada de otros porque digamos que son prácticamente autosuficientes, ¿no? Entonces yo eso sí que lo he visto. Otro ejemplo concreto también tiene que ver en el torno de los BRICS, los cambios que se han llevado a cabo en el Fondo Monetario Internacional o en el Banco Mundial, que también han sido promovidos por China, ¿no? Que tienen que ver con que el reparto de votos sea más equitativo a la realidad económica actual y no a la realidad un poquito de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hasta hace 4 días Bélgica tenía más poder de decisión en el Fondo Monetario Internacional que Brasil, ¿no? Entonces
Sí que es verdad que ahí hay una dinámica que igual no hay que caer en el idealismo porque China lo que va a hacer es defender sus intereses, pero sí que es verdad que en ocasiones sus intereses pueden converger y pueden estar en la misma línea de las que tienen países como Brasil o como Argentina o como Perú. Veo, perdona, veo, todavía hay alguna pregunta más. Mira, Rafael Caro, Rafael Caro te dice que fantástica presentación, yo estoy de acuerdo con él, y un par de preguntas. Si interactúa China con asociaciones multinacionales de América Latina, por ejemplo, Mercosur, ¿no? con estos bloques, y la otra es si crees que España debería o quiere jugar un papel en estas relaciones. Sí, Rafa es un buen amigo, de hecho, así que aprovecho para mandarle saludos. La respuesta a la primera pregunta, sí. China está en prácticamente todos los foros donde haya que estar. Está en Mercosur, obviamente no como parte de miembro de Mercosur, pero sí que está como oyente, como invitado en prácticamente todas las instituciones latinoamericanas, incluso a nivel de mucho más pequeño, ¿no? De agricultura, o sea, prácticamente de todo, sí que está China metido en prácticamente todas como observador en la Asociación Latinoamericana de la Organización de Países Latinoamericanos, en el Banco Interamericano de Desarrollo, está en todo. ¿Podría España jugar un papel en estas relaciones? Este es un tema que se ha hablado mucho, sobre todo desde España, la famosa triangulación. Que es verdad, obviamente España es un país con muchísimos intereses y con muchísima presencia en América Latina. Sí es difícil que España se convierta en un intermediario, porque China obviamente llega un momento en el que no necesita intermediarios y va directamente a tener relaciones con los países latinoamericanos. Pero sí que hay algunos casos, por ejemplo, en el ámbito de las infraestructuras, en las que las empresas españolas conocen muy bien en América Latina y saben cómo ganar procesos de licitación en estas regiones, en los cuales empresas chinas y españolas se están asociando, por ejemplo, para presentarse de forma conjunta en América Latina. Yo creo que ese es un poco de libro, es una cooperación en la cual España sí que podría, las dos partes se podrían beneficiar, aunque es verdad que puede también llegar un momento en el que desde el punto de vista estratégico las empresas chinas tampoco necesiten a las españolas para ganar contratos de licitación, pero a día de hoy sí que es así. Y luego hay algunos casos muy notorios que son de compras de empresas chinas a empresas españolas, ¿no? El caso de Repsol que comentaba antes en Brasil, o el caso de Naturgy en Chile, empresas españolas que quieren igual modificar sus modelos de negocio, tener menor exposición a las divisas latinoamericanas, centrarse en sus negocios core, igual abandonar el petróleo y centrarse en energías renovables. Y sí que las empresas chinas han optado por comprar empresas españolas. En la medida en la que España es un actor relevante en América Latina, pues habrá más compras, más ventas y más colaboraciones, pero pensar en que España va a ser un intermediario de China en América Latina igual es demasiado ambicioso. ¿En qué medida, en lo que comentabas antes, nos dice Fabiola, China está consolidando su esquema de cooperación sur-sur? Esta es una. Y ya la última, tanto Rafael Caro como Inma San Juan, lo que echan mucho de menos es tu blog, Chai China. Yo me sumo a ello. Y en concreto, Inma San Juan lo que dice es ¿por qué te fuiste de China y nos dejaste tan solo? Bueno, ya lo dejo aquí, el tema de la cooperación sur-sur, yo creo que hay una paradoja, que es, en términos económicos, cada vez más las relaciones son norte-sur, con una China con una economía creciente que cada vez más presta dinero, exporta productos manufacturados, tiene cada vez más peso geoestratégico en el mundo, etcétera, etcétera. Entonces, las relaciones económicas, yo creo que en términos generales cada vez más van norte-sur. Pero, sin embargo, sí que hay algunos ámbitos de cooperación, por ejemplo, en el área científica, tecnológica o más de geopolítica global, o algunos otros ámbitos en los cuales esa colaboración sur-sur sí que se ve, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las vacunas, ¿no? Chile prácticamente ha vacunado a su población con vacunas chinas. Pasa, por ejemplo, en el ámbito de los satélites. China ha exportado y ayudado a muchos países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, a mandar satélites al espacio, por ejemplo.
Entonces sí que hay algunos ámbitos en los cuales esas relaciones sur-sur sí que se dan, ¿no? Otro ámbito, por ejemplo, muy destacado es el de la triangulación, un poco en este caso, entre Brasil, África y China, ¿no? Brasil es un país con muchos intereses en África, China también, y entonces ahí digamos que los dos también están colaborando y compitiendo al mismo tiempo también. Pero bueno, esos son los ámbitos en los que yo veo esa colaboración sur-sur, que no es puramente económica, pero sí que tiene que ver con el G20, el Fondo Monetario Internacional, democratizar las instituciones, incluso una mayor diversidad cultural, se podría decir, ¿no? Se podría decir que China defiende e incluso promueve una mayor diversidad cultural que no sea tan anglocentrista, ¿no? por decirlo así. Y sí que la propia China sí que está abierta, ¿no? a influencias culturales de otros países latinoamericanos. Y en cuanto a Tsai China, pues muchas gracias por los comentarios. ¿Por qué me fui de China? Bueno, ¿puedo hablar de por qué me fui de China? Que tiene un poco que ver con una mezcla de todo, ¿no? De decisiones personales, de decisiones profesionales, etcétera. También hay un momento en el que uno necesita como una cierta perspectiva, ¿no? Alejarse un poco del país para poder verlo con otros ojos. Y fue esa combinación. Y Tsai China, sigo muy interesado, obviamente, en todo lo que tiene que ver con China. Y no puedo prometer nada, pero sí que me gustaría volver en algún momento. Muy bien, muchas gracias, Daniel Méndez, por habernos acercado a esta realidad de la relación de China con América Latina. Muchas gracias y bueno, ya lo dejo aquí y doy paso a para acabar. Gracias. Muy bien, pues nos hemos pasado al final más del tiempo previsto, pero ha merecido la pena. Realmente yo creo que ha sido una aproximación muy, muy clara y como comentabas, Joaquín, no siempre desde el periodismo se aporta una visión con análisis, ¿no? Se va siempre un poco a lo inmediato o al titular y yo creo que ha merecido la pena. Yo no sé si tanto David como Blay queréis añadir algo o ya nos despedimos aquí. Yo, por mi parte, agradecer a Daniel una presentación magnífica y muy consistente, ¿no? Un dominio muy grande de las cuestiones de las que he hablado y agradeceros una vez más a vosotros la ayuda por la organización y a Joaquín, por supuesto, por moderar y presentar el debate. Muchas gracias. También lo mismo y a emplazar a todo el mundo el día 27 de mayo, esta vez será con la circulación del cine japonés en el mundo. Muchas gracias, Daniel, una conferencia magnífica. Joaquín, muchas gracias por tu know-how para guiarnos en esto y Rafa y Yasmín, gracias como siempre a Casa Asia. Pues nada, nos vemos en la siguiente conferencia. Muchas gracias a los cuatro.